Hace, no sé si 30 años atrás, conocí al pastor Redford, ¿no? De una comunión de iglesias que tuvimos, año 86, me acuerdo. Y él llegó con un grupo de misioneros, ¿no? Iba tremendo grupo de hermanos, como 10 misioneros eran ahí todos. Y estaba muy bonito. Y me recuerdo que hubo un grupo de hermanos de Huancayo que en la última noche, ¿no? Era una comunión de iglesias que teníamos desde jueves hasta domingo. Y el sábado en la noche ya yo tenía, ya estábamos terminando el culto, terminó el mensaje y al final viene un hermano de la iglesia de Julio Sumar, donde estaba el pastor Jesús Hurtado, y me dice: pastor, tenemos un especial. Era el último, ya había terminado el mensaje, ya prácticamente estaba despedido. Y me dice: un especial queremos dar de finalizar. Muy bien, ya pues, ¿no? Y era un grupo de muchachos. Y ellos comienzan a salir, sale un hermano, y sale un hermano que había buscado la manera de vestirse como yo, ¿no? Y color de camisa, color de, ¿no? De corbata, y empezó a invitar como si comenzara el culto. Resulta que estaban haciendo una parodia de toda la comunión de iglesias. Y empezaron a invitar a todos los misioneros. Pero no eran los misioneros, sino eran chicos de Huancayo que empezaron a imitar a todos los misioneros. Nunca habíamos visto esto. Así que ya vimos a ver, hermano Redford, a Thomas Pace, a todos los misioneros que estaban, y era un tiempo bastante agradable, divertido, pero no les pareció muy bien a los misioneros, ¿no? Estaban muy molestos. No, ¿cómo es posible que me inviten? Pero hermanos, fue un tiempo muy bonito, y desde esos días, ¿no? Con pastor Trammell hicimos una amistad muy bonita, y con el pasar de los años siempre nos hemos ido visitando, compartiendo. Me acuerdo bien que en ese año, el próximo creo fue, que me trajo aquí bueno, yo venía siempre a Lima, y él me invitó para visitar las iglesias en Villa El Salvador. Vas a ir a predicar, me dijo. Entonces me llevó a las iglesias allá, pero las iglesias pues recién estaban marcadas con tiza algunas, ¿no? O con yeso. Y me dice: acá es la iglesia, y no me acuerdo bien el nombre, ¿no? La Luz del Mundo, no sé qué más, estaba ahí, varios nombres. Yo no conocía de ver, solamente me llevaba la Arenal, me acuerdo de la camioneta guinda que tenía, ¿no? Y llevaba bastante agua en botellas. Y el hermano llevaba por eso. Y uno de los hermanos, ¿no? Uno de los hermanos me dice: pastor, quiero que vengas a predicar el día domingo. Ya le digo: muy bien, entonces, pero ya tenía que volver yo, solo. Entonces tomábamos un microbús de Miraflores, ahí una línea 5 de Natru, y uno que iba por no sé qué calle, detalles que yo solamente tomaba como referencia los edificios, las casas grandes, los de color, y mi referencia era, cruzando, era un circo, había un circo bien grande. Dije: bajo el circo, a una media cuadra está la iglesia. Y el domingo me voy y no había circo, hermano. Estaba que busco circo. Llegué hasta el final. Y dije: oye, ya baja, es el paradero final. Me subí al que bajaba. Y así que le dije: oye, había un circo por acá. Ah, ya, esto fue la semana pasada, ya se fueron. Pero por ahí baja. Y hermanos, encontré, después de tanto sufrir, me había perdido en Villa El Salvador. Hermanos, peripecias, ¿no? De la vida cristiana, y de tantos años, pues Dios nos va utilizando por uno y otro lugar. El Señor me llamó a sus pies en mayo de 1981, y desde ese tiempo
¿no? Gracias le doy al Señor, porque de repente los 3 primeros meses o 4 meses tenía temor. Pero un día el Señor me enseñó que debía servirle. Y un día gané un muchacho para Cristo, lo envié, le prediqué la palabra. Y él se entregó al Señor. Y me gustó esa escena y empecé a trabajar. No sabía lo que se llamaba el llamamiento, no entendía lo que se llamaba dedicarse al Señor, vivir por fe. Esas palabras no entendía mucho, solamente me gustaba compartir. Y Dios me hizo crecer. Dios me hizo crecer bastante con su palabra. Allí en la provincia teníamos mucha limitación con las enseñanzas de teología, pero Dios puso en mi camino 2 emisoras muy bonitas, muy buenas, con quien crecí. Radio del Pacífico y Radio HCJB de Ecuador. Con esas emisoras crecí, hermano, ¿no? Y con la palabra del Señor, que mi pastor, los hermanos siempre me inculcaban. Y hermanos, yo doy gracias a Dios por ello. Después de tantos años, el Señor me ha traído aquí a Lima. Estuve trabajando con la iglesia de Comas, en Comas un tiempo. Luego nos fuimos a Puente Piedra. Y allí estamos trabajando en la Iglesia Bíblica Bautista Torre Fuerte. Prácticamente estamos recomenzando la obra allí, porque el primer grupo que estuvo comenzando la obra, muchos han salido para distintos lugares, otros buenamente y otros de mala manera, ¿no? Pero entiendo, hermanos, por no decir malamente, entiendo, hermanos, que la vida del creyente es así. Y cuando las semanas pasadas, Pastor Ronald me dijo, Pastor, venga a compartir la palabra, estaba que me chancaba en la cabeza, ¿qué puedo predicar? Y ustedes saben perfectamente que yo no voy a predicar lo que a usted le gusta ni lo que a mí me agrada, sino hay que preguntarle al Señor, ¿qué es lo que puedo enseñar, Señor? Yo no tengo una experiencia misionera como muchos que salen al campo, que van por las ciudades. Si bien es cierto, como pastor y ministro allá en Tarma, estuve trabajando 15, 17 años, y así salíamos, hacíamos misiones, salíamos a los pueblitos, teníamos misiones allí, teníamos iglesias, y es lindo caminar por los pueblos, ¿no? Ir de tarde, salir a mediodía, llegar en la noche, predicar y salir de madrugada. Y eran años bien bonitos, pero también con bastante riesgo. Eran años bastante difíciles para nuestra patria, ¿no? Sendero Luminoso y todas esas cosas que nos hicieron pasar. Una vez se cruzaba con esa gente, sin saber con quién estabas andando, ¿no? A veces nos venían con noticias bien tristes, ¿no? Decían, hermano, tenía un hermanito a quien yo discipulaba, de un pueblo que venía siempre, y le daba fuente de luz, le llevaba, lo discipulaba, y él estaba enseñando. Y después de un tiempo ya nos llegó la noticia de que Sendero lo había asesinado a nuestro hermano, un joven muy fiel. Y después otra vez, hermanos, un pastor vino triste, ¿no? Asustado, porque estaba trabajando yo en la radio, teníamos una emisora. Me dice, pastor, estamos anotados en la lista. ¿Cómo es eso? ¿Qué ocurrió? Es que la noche anterior, un pastor había ido a un pueblo, ¿no? A predicar la palabra y al volver a su casa, no saliendo ya de la iglesia, llegó a la carretera central y tomó un auto, cualquier carro que lo lleve para Tarma, ¿no? Levantaba la mano y entonces paró un camión. ¿Dónde vas? A Tarma, señor. Llévame pues ya una jaladita. Ya sube. Y se trepó por la escalerita del lateral ¿no? Y salta abajo y se encuentra con un montón de gente adentro. ¡Ey! ¿Qué haces? ¿Quién eres? Y uno agarra una linterna y le alumbra en la cara. ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? ¿A qué te dedicas? Y le dice, bueno, yo soy pastor, acá estoy llevando mi Biblia, he venido a predicar. Ah, tú eres pastor, tú eres de los hermanitos. Sí, señor, ¿y quién es usted? Bueno, aquí las preguntas las hago yo. Y el cadito, ya vi un montón. Y cuando el otro da la vuelta de la linterna, vi un montón de gente que tenía armas, ¿no? Con sus armas, sentados, hay un montón. Y él se asustó, ¿no? Y le dijo, ¿conoces a estos? A ver, trae la lista. Saca una lista
Y era la lista de todos los pastores de la iglesia y otros personajes de política y todo, ¿no? Ah, pastores, ¿no? A ver. Y ahí estaba mi nombre, el otro pastor de la Alianza, el otro de la Peruana, y todos estábamos en la lista. Y le dice, ¿cómo se portan ellos? ¿No? ¿Viven bien? ¿Predican bien? ¿No explotan a la gente? ¿Qué sé yo? Y el otro estaba calladito, nomás llegó a Tarma, ya, vete. Y lo votaron, y al siguiente día vino pastor, estamos en una lista, ¿no? Me subí a un carro equivocado, estaba un montón de terroristas saliendo ahí. Hay, hermanos, y tantas cosas que en la vida del creyente suelen pasar. Y todavía mientras estamos en el ministerio, todas estas cosas van a ir pasando. Entonces, hermanos, yo veía en la Biblia, en la vida de Pablo, un hombre gentil, diríamos en ese contexto, un hombre llamado por Dios, porque él tenía una nacionalidad mixta, ¿no? Él era tan romano y tan judío. Entonces, si él quería ser gentil, era gentil. Y si él quería ser judío, era judío. Pero Dios lo llama a él, y Dios lo va a levantar como profeta, ¿no? Como siervo, como ministro a los gentiles. Y cuando lo llama de una manera espectacular, vamos a decir esto en el libro de Hechos, ¿no? Y ahí comienza, solamente él dice, Señor, ¿quién eres tú? Y el Señor le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y luego él responde, ¿no? Y le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Hermanos, comienza la travesía de este hombre en esa vida del mundo cristiano. Y Hechos nos da toda su travesía. Yo estaba observando esto y veía, hermanos, que el Señor, en la vida de Pablo y en el ministerio de Pablo, me va a mostrar a mí no todo ese espectro, ¿no? de ocurrencias que me van a ocurrir también a mí. Porque los seres humanos somos los mismos. El hombre es el mismo desde el día de Adán hasta el día de hoy. Las circunstancias socioculturales, sociales pueden cambiar, pero el hombre sigue siendo igualito. Entonces, en ese contexto, ¿no? Las cartas de Pablo nos van a mostrar un panorama amplio de qué es lo que va a ocurrir, ¿no? Cuando uno quiere hacer la obra misionera, la obra de Dios. Porque justamente el Señor enseñó, Él le encomendó, vayan y prediquen. Y salir y obedecer, esa es la acción misionera, vamos a salir. Entonces, hermanos, voy a hacer con ustedes un recorrido sencillo, ¿no? de las ocurrencias que pasan en la vida del apóstol Pablo. Pero no vamos basándonos en el libro de los Hechos, sino en las cartas de Pablo. Porque justamente Pablo escribe las cartas para solucionarle los problemas o para enfrentar los problemas que iban apareciendo, para confrontarlos en alguna vez. Porque justamente esas son las circunstancias que se nos presentan, ¿no? Como nosotros, como ministros. Comienzas tu ministerio y lo primero que viene, se viene y te dice, pastor, quiero compartirte algo. Tengo una queja, tengo un problema. Siempre nos visitan y siempre nos traen a nosotros problemas, cargas, las que vamos a solucionar. O nos vamos a enfrentar. O se van a levantar contra ti. 1000 cosas van a ocurrir. ¿Qué ministro, dígame, no ha llorado por la causa del... No, claro, la causa es del Señor. Pero ¿qué ministro no ha llorado cuando alguien ha levantado una mentira en todo el grupo y la gente empezó a hablar mal del cielo? ¿Qué pastor no se ha sentido desafiado cuando vino otro y le desafía su fe, lo confronta abiertamente, le dice, tú eres un mentiroso? Nosotros encontramos a Pablo sintiendo todo eso mismo. Por eso él escribe en cada carta, a veces a algunos lo reprende. ¿Acaso yo no soy misionero? ¿Acaso no soy siervo? ¿Acaso no tengo derecho a tener mujer?
¿Cómo habrán hablado de él, no? Entonces, hermanos, quiero recorrer un poco con ustedes las circunstancias o los obstáculos que aparecían en cada grupo social cuando comenzaba a predicar el Evangelio. Y bueno, vamos a hacerlo en el correcto, ¿no? En el orden de los libros, porque las cartas que están escritas, si bien es cierto, no es el orden cronológico, ¿no? Unas están puestas antes que otras, pero el orden que tenemos en las Escrituras nos van a enseñar algo muy fundamental. Para esto les ruego, hermanos, por favor, que me ayuden. Vamos a orar un momentito, vamos a pedirle a nuestro Dios que nos pueda enseñar. Amado Padre, gracias te doy por el privilegio que me das de estar en este lugar, en este aposento tan especial, en que 2 o 3 o 5 o 10 hombres y mujeres se reúnen para buscar tu rostro. Nos reunimos para buscar, Señor, tu dirección, para buscar tu voluntad. Nos reunimos, Señor, para escuchar tu palabra. Y sobre todo, Padre, para interceder por miles de hombres y mujeres que están en el mundo, en distintas circunstancias, sean tan dramáticas, tan difíciles, también en circunstancias de victoria y de gozo y alegría. Pero en todas ellas sabemos que tú eres el soberano, tú estás con nosotros y tú no nos vas a dejar. Mi Dios, te suplico que en este momento, al abrir tu palabra, seas tú utilizándome, Señor, para poder compartir ese sentir de los hijos tuyos, aprendiendo cada vez más de tu palabra. Ruego tu favor y tu ayuda en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. 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 Muy bien, hermanos. En el libro de Romanos, el apóstol Pablo está escribiendo al pueblo, no a ese grupo de hombres que estaban en Roma. Y Roma, no hay que olvidarnos, era la capital del imperio, donde el César era el Dios. ¿No? El César era el Dios. No hay que olvidarnos que dentro de la cultura romana, su Dios de ellos era caminando un rey, el rey, ¿no? El Quirios, el César. Y ese César ahora estaba siendo desplazado por Cristo Jesús. No, se dice que cuando ellos se saludaban decían, ¿no? El César es el rey, Kirileison. Pero cuando los cristianos aparecieron, se encontraba un cristiano con un romano y le decía, el César es el rey. Y cristiano, ¿qué le decía? Jesucristo es el Señor. Wow, y ahí comenzaba el problema. ¿Qué pasa hoy? ¿No? Tu Cristo está muerto. Y él dice, Cristo está vivo. Y ellos empezaban a vivir una vida diferente. Guiaban su vida por los principios que Cristo les había dejado. Entonces ellos tenían que manifestar, y Pablo tenía que sustentar a esos cristianos. No hay que olvidarnos que estas cartas han sido escritas 30 años después, 30 o 40 o 20 años después de que Jesucristo ya había ido al cielo. Y en esos años ellos andaban predicando de boca en boca lo que el Espíritu Santo les recordaba. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Cuando Pablo escribe, era justamente para enfatizar, para consolidar la idea. Y entonces, para consolidar, ahí en el capítulo 1, versículo 16, 17, él va a enfatizar, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. O sea, la primera carta de presentación, ¿no? La primera, diríamos, frase apologética de este hombre era, no tengo temor de decirte lo que estoy predicando, porque lo que te estoy diciendo es poder de Dios, te traigo palabra autorizada del cielo. Yo te traigo el mensaje de Dios. Hermanos, las circunstancias de Roma también son similares en este tiempo. En este tiempo igual.
estamos viviendo tiempos tan movidos, ¿no? Ya es ahora que se viene la cuestión electoral. Están peleando, ahora en este tiempo se está peleando sobre la cuestión doctrinal. No pasaba esto años atrás. Más bien decía, hoy un evangélico va a ir al Congreso, qué bueno, ahora sí se va a evangelizar, pero ahora no. Ni son evangélicos ni nada, sino, oye, ¿tú qué dices de la ley civil? Algo por ahí, ¿no? Unión civil. Y entonces ahora ya están tomando el tema, politizando el tema religioso. Para el mundo es un tema religioso, pero para nosotros es un tema de fe. Amén. Amén. ¿Y nosotros qué decimos? ¿Ah? El año pasado estaba escuchando cuando preguntaban a un periodista, Tafur, ¿no? Él decía, vamos a hablar acerca de la unión civil. Y entonces alguien dice, no, pero mira, ve, es que Dios, mira, no le metas a Dios en esto, hablemos como humanos. Y entonces, ¿qué es lo que quieren hacer? Sacar a Dios del contexto. ¿Y qué tiene que hacer uno? Presentarle a Dios, ¿no? Pero cuando tú le quieres presentar, ellos te dicen, a él no le menciones. ¿Por qué? Porque como decía la expresidenta de Argentina, ya son cosas relegadas, son cosas viejas, ya hay que modernizarnos. La ideología de este mundo es esta: querer sacar a Dios de su contexto, ¿no? Del panorama de la humanidad, y entonces vivir una vida sin Dios. Y Pablo vivía un momento parecido. ¿Y qué hace Pablo? El Evangelio es poder de Dios, es palabra de Dios, insustituible, no lo podemos cambiar. Y hay de aquel que se diga cristiano que deje la palabra de Dios. Del mundano, del incrédulo, yo no puedo pedir más, porque él es incrédulo, pues para él la palabra de Dios no existe, para él la palabra de Dios no tiene sentido. Es incrédulo. Entonces con él no puedo discutir, pero de un cristiano que empiece a dudar de la palabra, y lamentablemente se están dando muchos casos. Se están dando movimientos, se están dando circunstancias, se están dando levantamientos de hombres y mujeres que de repente por quedar bien con los políticos, con la gente, hasta en un momento hasta quieren dudar. Ayer estaba escuchando, ¿no? Anteayer, estaba viendo un comentario del Papa, ¿no? Ustedes saben que con el Papa nada tenemos que hacer, pero él se levanta como un líder del cristianismo. El mundo lo mira como incluso... Sabemos que eso es antibíblico y diabólico y todo lo que sea, pero el mundo lo ve como el representante de Cristo. Y estaba viendo un comentario, él dice, ¿no? Que al final Dios sencillamente es una idea. Una blasfemia. Pero el mundo ve a él como un referente cristiano. Entonces, hermanos, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Pablo se levanta y él dice, el Evangelio es poder de Dios. Y en ese mismo capítulo, continúa hablándole acerca de la culpabilidad del hombre y qué es lo que ocurre cuando el hombre desecha a Dios, ¿no? Capítulo 1, versículo 21 para adelante, ¿no? Es interesante cuando dice ahí, versículo 21, 1:21 es un versículo bien clave de Romanos. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y a continuación, y su necio corazón fue oscurecido, entenebrecido. Causa y efecto. Te alejas de Dios, le desconoces a Él, no le tomas en cuenta, te arruinas la vida. Y pues Romano ya explica todo, ¿no? Entonces, hermanos, ¿qué es lo que ocurre? En la vida del creyente, en la vida del misionero, en la vida de nosotros que vamos a presentar a Cristo al mundo, nos vamos a encontrar con casos parecidos. Cuando yo salgo a predicar a veces con los hermanos, salimos a veces a tocar las puertas con un folletito, vamos, siempre me encuentro con alguien que se para bien y empieza a cuestionar sistemáticamente. Sí, Señor, yo le entiendo tu fe y todo lo demás, pero dime, ¿por qué Dios permite esto? ¿Por qué lo otro? Y empieza a cuestionar y al final empiezan ellos también a resaltar
su ateísmo, ¿no? Su agnosticismo, empiezan a resaltar con sus creencias. ¿Y qué tiene que hacer uno? Este versículo, el Evangelio es poder de Dios, para salvación a todo aquel que cree. Y el otro versículo famoso, ¿no? De Romanos 1:17, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Entonces, hermanos, una de las circunstancias que van a, ¿no? O de las cosas que nos van a ocurrir es esta, en la vida de Pablo. Luego, Pablo tiene que hablar también, no solamente de lo que significa las consecuencias de alejarse de Dios, sino le va mostrando el amor de Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, ¿no? En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos habla, dice, ¿no? Si el pecado abunda, sobreabunda la gracia. Yo entendí siempre este versículo para ver, hermanos, la magnitud del amor de Dios. Nosotros humanos medimos el amor en la medida de nuestra razón. Y yo estoy bien seguro que si me maltratan hasta un extremo, yo podré decir, no, basta, hasta aquí nomás, yo te voy a aguantar todo, pero aquí ya no aguanto, ya. Yo también no, levanto mi mano y hago justicia por mí mismo. Porque somos humanos. Pero estaba viendo ese versículo, ¿no? Cuando dice, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. ¿Qué pasa cuando un hombre hace tanta maldad, pero en su corazón se constriñe de tanto dolor y busca perdón de Dios? ¿El Señor le perdona? Le perdona el Señor. A mí no me convendría que le perdone, porque no me gusta, ha sido tan malo. Pero Dios le perdona. Y Dios también le da las mismas bendiciones que me las ofrece a mí. El cielo, sus bendiciones, las coronas. Y disfrutar de ese, como dice, de las calles de oro, del mar de cristal, allí. Y eso me va a enseñar a mí que como cristiano tengo que aprender a amar y a convivir y compartir con los demás. Y aprender a vivir, hermano, porque, ¿verdad? Cuando estemos en el cielo, allí siempre vamos a estar, como dice la palabra, para siempre con el Señor. Un día estaba conversando con un hermano y me hizo recordar acerca de otro siervo, ¿no? Que por circunstancias, ¿no? A veces no les caemos bien. ¿Usted tiene algún siervo a quien usted no le cae bien? Sí. ¿Sí o no? Sí. Ay, ¿no? Aunque uno no quiere, ¿no? Ay, no, sí, o sea, siervos, ¿ah? Siervos, hermano, ¿verdad? O sea, no hablo de vecinos que nos traen bronca por nuestra fe, no. Creyentes, hermanos. Y entonces yo pensando, yo también tengo algunas personas, de repente yo no hago y nunca voy a hacer, no quisiera hacer acciones que me generen un enemigo. Pero a veces por causa del Señor, por tus éxitos o por las cosas por donde tú caminas, a veces de repente te generas un enemigo. Y un enemigo en la fe, de la iglesia, de la causa del Señor, un consiervo. Entonces meditando eso con el otro día con un hermano, oye hermano, pero tienes que aprender a amarlo, porque el día que estemos con el Señor, acá en la tierra, ¿no? A veces una conferencia de pastores, lo ve al otro, no, por acá no camino por allá. Pero cuando estemos en el cielo, hermanos, ya no vas a poder escapar. Te vas a encontrar con Él, si ambos han sido lavados por la sangre de Cristo. Amén. Porque aquí todavía somos imperfectos. Y allí nos veremos para siempre y viviremos para siempre con el Señor. Entonces, hermanos, Pablo utiliza toda esta carta para enfrentar. Primero, que Jesucristo es el Señor. Segundo, que el Evangelio es poder de Dios. Y luego le da, hermanos, unas reglas, ¿no? De vida, de reglas éticas, para que puedan convivir como buenos cristianos.
Pero luego, hermanos, vamos a seguir con la siguiente carta a los Corintios, ¿ya? Usted ha leído, hermano, yo creo que estoy hablando aquí con maestros de la palabra, muchos maestros de quien me encanta escuchar la palabra, y ¿qué puedo? Yo de repente no puedo enseñar mucho más de esto, pero sí, hermanos, puedo ver en Corinto, la iglesia, la carta a los Corintios, va a presentar, es la iglesia donde la presentación del Evangelio se hace frente a una sociedad corrupta y pagana. Porque la sociedad corintia, ¿no? El pueblo de los corintios, era un puerto, era así como el Callao, una ciudad muy, muy corrompida, ¿no? Y bastante difícil. Figúrate, ahí llega el Evangelio. Ahí llega el Evangelio. ¿Qué problemas se encuentra ahí Pablo? ¿Qué dificultades? Claro, él lo va a describir como dando soluciones, pero uno sintetiza, ¿no? ¿Qué problemas había? Primero, divisiones unos de otros. Segundo, problemas de homosexualidad, de incesto, problemas de moralidad. Porque claro, pues era un pueblo donde la gente venía y se iba, ¿no? Había homosexuales en ese tiempo, había todo ese problema, que lo mismo que pasa hoy. Y entonces, ¿qué hace Pablo? Les va a enseñar, ¿no? Les va a decir qué es lo que significa, ¿no? ¿Qué es lo que significa el amor de Dios, ¿no? ¿Qué es lo que significa el Evangelio? Pero también cómo ellos habían cultivado sus principios y qué pasa con los cristianos cuando llevan los principios nuevos de parte del Evangelio. Porque el cristianismo era cosa nueva. Porque el cristianismo, ¿qué cosa es? Una síntesis, diríamos, hermanos, una síntesis renovada, perfeccionada del judaísmo. Pero el judaísmo tenía el problema de que era la ley y era una religión tan cerrada que solamente la vivían solo un grupo social. El judío era tan judío y ahí, pues si no eres judío fuera de acá y tú no participabas de nada, no eres bendecido de Dios. Y había que hacerse judío de una manera religiosa y qué sé yo. Pero el cristianismo, ¿qué es? Abierto para todo aquel que cree. Sea judío, sea griego, sea lo que sea. Y entonces llegaba ahora a Corinto. Ya no estaba en Roma, ya Roma era otra urbe, pues no. Una ciudad más culta, pero ahí con sus problemas. Pero ahora vamos a Corinto. Y en Corinto, ¿qué cosa es? Es una ciudad cosmopolita, ¿no? Una ciudad así como Lima, donde todas las sangres se juntan. Pero así como hay sangres que se juntan, sociedades que se juntan, también hay problemas que emergen allí. Y esos problemas justamente van a generar que los hombres busquen soluciones. Y allí Pablo escribe, ¿no? Encuentra dos grupos bien marcados. ¿Se acuerdan de los estoicos y los epicúreos? En esas dos palabras, en esos dos grupos se sintetizan dos formas de vida. Como los problemas eran grandes, entonces, ¿qué hacemos? O unos se iban al extremo, mejor, como decía un adventista. Conocí a un muchacho adventista. Se hizo adventista, ¿por qué? Porque era tan alcohólico que no podía nada, entonces él decía, me meto a la religión. Y en la religión adventista lo metieron y lo marcaron y no lo dejaban tomar y todo lo demás. Y la ley y la comida y lo marcaban a cierto por ciento. Después de un mes apareció bien peinadito, bien arregladito. Y poco a poco. Pero era una religión. Y termina el hombre defraudado un tiempo porque dice, ya no soporto, y encima tantos problemas que vio dentro de la religión, salió. Pero en cierto modo le habían frenado. Pero tenía que hacer sufrimientos, tenía que hacer sacrificios. Los estoicos eran eso. Se marcaban principios, se marcaban fórmulas
¿no? Así como en estos tiempos, ¿no? Dice, hoy estoy muy gordo, quiero bajar, voy a hacer dietas, mi régimen dietético. No comas eso, no comas esto, no tomas esto, ¿no? Igualito también en este tiempo los estoicos se limitaban, se autolimitaban en ciertas cosas. Por eso dice estoico, ¿no? Resistían, sufrían. Pero estaban los epicúreos. ¿Qué cosa era? Liberales. Comamos y bebamos que mañana moriremos. Se acabó. Dale placer a tu vida. Dos cosas. Y las dos cosas hacen daño. Porque son los extremos. Aparece el cristianismo que no te exige, ¿no?, esas reglas de transformación externa, pero tampoco te da ese libertinaje. Te dice eres libre, pero no te da el libertinaje para que hagas lo que quieras. Pero ahí estaban los corintios, había sentado un grupo, esa filosofía, pensamiento. Entonces, ¿qué hace el Señor? ¿Qué hace Pablo? Les enseña, primero, que tiene que nacer en Cristo. 2 Corintios 5, 17, usted ya lo sabe, ¿no? Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todo se le da la opción, les dice, mira, tú tienes que saber, si tú quieres cambiar tu vida, tienes que ser una nueva criatura. Reforzando lo que habría dicho el Señor en Juan 3:3, ¿no? 3:1, 3:3, ahí a Nicodemo. Si no nacieres de nuevo. Y el cristiano, si quiere ser cristiano, tiene que nacer de nuevo. Y decirle eso a tanta gente perversa de Corinto, figúrate, en el capítulo 5 de 1 de Corintios está hablando de homosexualismo, está hablando de, ¿no?, de bestialismo en cierto modo. Y el Señor le dice, y si esto era ese amor, ya fuiste culpado, ya fuiste cambiado. Tiene que ser como nuevo. Les da opción, les da alternativa de solución. ¿Cuánta gente en este tiempo también dice, oye, ¿qué puedes hacer con todos esos ladrones? Pregúntele a veces a los políticos, a la gente ahí común, oye, si tú juntarías a todos los ladrones, agarras y los llevas, ¿qué harías con ellos? Los cristianos dicen, no, yo le evangelizo, le llevo al centro, qué sé yo. Pero la gente común, ¿qué dice? No, yo los fusilo a todos. ¿No? Actitudes inmediatas. Entonces, hermanos, ahí entendiendo, entonces mire, ¿no?, veo Pablo como misionero se enfrenta y se encuentra con una sociedad que quiere dejar lejos. Él tiene que presentar el Evangelio como potencia del Evangelio. Segundo, Pablo tiene que presentar la alternativa a una sociedad corrupta, a una sociedad bien difícil de vivir. Puede decir a cualquier ciudad, pero menos a Corinto, que parecía la ciudad de Nínive, ¿no? Cuando Dios le mandó a Jonás, no quería ir, ¿no? Que era bravo, era difícil, era imposible entrar ahí. Oh, no, Señor, mándalo a Miguel Malero, a mí no me manda. Al más bravo. Hermano, mándalo a otro, ¿no? Pero no a mí, porque es bien difícil, yo sí me corro. Corinto era así, pero Pablo entra y luego, hermanos, vamos a encontrar cuando Pablo le escribe a la iglesia de Gálatas, ¿no? A la iglesia de Galacia, ¿no? Galacia, en Gálatas es la carta magna de la libertad cristiana. Y esto es interesante, hermano, porque las respuestas de Pablo, ¿no?, a los Gálatas, ahí va a fortalecer esa frase, justo por su fe vivirá. Porque ahí ya los Gálatas ya no tenían el, como dice, el acoso de los inmorales, ya era otra cosa, pero estaban los judaizantes, estaban los rezagos de los judíos. Y empezaban, oye, y el día de reposo. Entonces se levanta ese libro, se levanta esa carta,
para ayudar. Luego, hermanos, estaba viendo otros peligros que dentro de todos estos, ¿no?, en estas vivencias de Pablo, también estaba, hermano, el otro de los colosenses, ¿no? En Colosenses capítulo 2, versículo 20. Perdón, Gálatas 2:20 es el versículo, ¿no?, bien conocido por nosotros. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo, ¿no?, a la iglesia de los Gálatas escribía. Entonces, hermanos, con todo esto, ¿qué cosa estoy aprendiendo? Que cada carta era para enfrentar las circunstancias que vivía cada pueblo, la sociedad de ese tiempo. Y luego voy a ver en la iglesia a los colosenses, la carta a los colosenses. En el capítulo 2, en el versículo 8, había el versículo dice, ¿no?, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. La filosofía siempre estuvo como parte del ser humano, como lo es en este tiempo. ¿Y qué cosa es la filosofía? La filosofía es un pensamiento que el hombre va a generar buscando una respuesta a su problema. Y los hombres viven a punta de filosofía. Todos tienen filosofía. Aún el cristianismo se convierte en una filosofía, ¿no?, que es una manera de pensar. Pero la diferencia es que la filosofía cristiana tiene, como dice, un principio eterno, tiene la mente de Dios, no falla, es perfecta. En cambio, la filosofía de los hombres siempre tienen el error, siempre falla, no son completos. Porque en Cristo ya estamos completos. ¿Amén? Amén. Y todo esto, hermanos, había generado entonces a Pablo, ¿no?, encontrándose de pueblo en pueblo, de nación en nación, de grupo en grupo, todas las circunstancias que Pablo sencillamente tenía que confrontar y enfrentar con la palabra del Señor. Quiero terminar solamente con los 2 versículos que Pablo le enseñaba a su discípulo Timoteo. Esto es muy conocido por nosotros, lo que está en 2 Timoteo 3:16. Conocemos también este versículo y dice, porque toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Y esa palabra para mí me encanta. Muchas veces he preguntado ¿podemos ser perfectos? Muchos dicen, no puedo ser perfecto. Claro, de repente nos medimos en la perfección de Cristo. A esa medida llegaremos el día que estemos resucitados. Glorificados. Pero ahora, hermanos, ¿podemos ser perfectos? Sí, hermanos, vamos a tener perfecciones temporales. No permanentes, pero sí, hermanos, perfecciones. Y yo puedo ser perfecto en cierto modo. Cuando me dan una función que cumplir, por ejemplo, yo tengo el televisor, eso mientras cumpla su propósito, está funcionando a la perfección. Cuando empieza a rayarse, ya no está perfecto. Porque cumple mi propósito. Todas las cosas cumplen su propósito y cuando cumple el proyecto inicial y lo completa, está perfecto. Entonces, la palabra del Señor también a mí me quiere hacer un hombre perfecto. En la exigencia del momento. De vez en cuando resbalamos a Él. Pero cuando Dios nos pide y nosotros nos dedicamos,
Por ejemplo, usted tiene un culto el domingo y lo hace como debe ser, y lo ensaya y lo prepara y logra el objetivo, gloria a Dios, perfecto, un 20. Un 20 es la nota de perfección en nuestra calificación. Otros países tienen su 10. Eso es perfecto, porque es la exigencia que nosotros tenemos. Entonces, hermanos, el Evangelio presentado por Pablo fue justamente el Evangelio para que el hombre sea perfecto en Jesús. Dios nos ayude. Yo quiero darle las gracias al Señor y gracias también a ustedes por esta oportunidad, por haberme permitido compartir, por haberme escuchado, hermanos. Sé que el Señor nos va a seguir utilizando y seremos perfeccionados de día en día en este camino que nos ha tocado vivir, en esta generación en el cual tenemos una tremenda lucha que dice que enfrentar, pero hagámoslo así como Pablo, sabiendo que lo que tengo en la mano es el poder de Dios, ¿no? La palabra poder, ¿no? Viene de la palabra dinamos, y viene dinamo, ¿no? La palabra de Dios, hermano, que rompe todo corazón duro, toda circunstancia difícil, porque es el poder de Dios, del cual no tengo argumento para avergonzarme, sino para darle gloria a Dios y decir, estoy muy feliz de ser un cristiano. Amén.